Bienvenidos a nuestro informático Adelante TV Noticias de este domingo. Con ustedes José Lara, portavoz de Adelante Reunificacionistas de Puerto Rico y España. Los temas que vamos a analizar en nuestro informático este fin de semana son los siguientes. Nuestro primer tema: la pandemia del COVID-19 y el rastreo con la apertura de negocios y actividades sociales en la isla de Puerto Rico. La gobernadora Wanda Vázquez Garcet emitió recientemente su última orden ejecutiva con la cual dio apertura a una serie de negocios, pequeñas empresas, restaurantes e incluso las actividades de culto en las iglesias. Pero el grupo asesor médico de la gobernadora no participó en esta conferencia de prensa, en donde ella flexibilizó más las reglas de aislamiento. Sucede que el grupo asesor médico no sigue esta orden ejecutiva porque no fue lo que acordó con la gobernadora en las distintas gestiones y en el asesoramiento y los consejos que se le dieron. Las playas se llenaron de personas sin control alguno y no fue para las actividades que delimitó la gobernadora en su orden ejecutiva, actividades que se limitaban más bien a la práctica de algún tipo de ejercicio y en donde claramente se decía que no era para hacer pasadías en la playa. Los médicos temen que la alta presencia de gente en distintos lugares y especialmente en las playas provocará un aumento en los casos de contagio del COVID-19 en Puerto Rico, un aumento más allá de que se esperaba que ocurriera al ir flexibilizando los límites del aislamiento por la cuarentena. Los doctores Juan Carlos Reyes y Víctor Ramos han levantado sus voces tratando de llamar a la población a la cordura. A punto de comenzar el verano, agobiados por todas las cosas que han ocurrido recientemente en Puerto Rico, como los terremotos de principios de año, la pandemia y el encierro en sus casas por la cuarentena, la respuesta del pueblo que hemos tenido era de esperarse. Veamos este asunto brevemente punto por punto. Dice el epidemiólogo Juan Carlos Reyes que, cito, «Solo el monitoreo de casos y más pruebas permitirán medir el impacto de esta segunda fase». Cierra la cita. Aumentar el uso y la disponibilidad de las pruebas diagnósticas del COVID-19 y reforzar el rastreo de contactos será crucial para poder monitorear el efecto de la flexibilización de medidas de la segunda fase de reapertura económica del país. Añade también que la estrategia del rastreo debe incluir la administración de la prueba molecular o diagnóstica a todos los contactos que se identifiquen, aun cuando estos no presenten síntomas. Recordemos que el 80% de las personas que se infectan son pacientes con síntomas leves o son asintomáticos, lo que significa entre un 8 y 10 personas sin detectar por cada caso positivo detectado y confirmado. Hace un llamado el doctor Juan Carlos Reyes a la ciudadanía para que sea precavida, luego de un primer fin de semana con menos restricciones en el que se reportó una gran cantidad de personas en las playas sin aplicar necesariamente las medidas adecuadas de prevención y protección contra el contagio. Debe recordarse que aunque no se dé positivo ni se tengan síntomas, puede llevarse el virus de regreso a casa y contagiar a nuestros mayores con quienes vivimos. Aparte de la gran cantidad de gente en las playas, se halló también una gran cantidad de mascarillas en las playas y en la laguna del Condado en San Juan. Los desechos biomédicos relacionados con la pandemia del COVID-19 pueden afectar el ecosistema marino. Este orden de cosas apunta claramente
a la gobernadora cediendo terreno ante el empuje del sector empresarial y con el consiguiente daño a la población. El grupo asesor médico no recomendó la apertura de restaurantes y centros comerciales todavía, ni tampoco las iglesias, lugares donde asiste gran mayoría de personas de edad avanzada. La gobernadora advirtió que podría restringir actividades si se incurre en actitud irresponsable. Pero el doctor Víctor Ramos, por su parte, habló de la importancia del rastreo, que no es solo modular, sino que es importante que se centralice el sistema para evitar que haya diferencias entre el proceso a nivel central y el de los municipios, cosa que ha estado ocurriendo hasta ahora, y por eso no hemos podido tener un rastreo como es debido. No sabemos cuáles son los límites actuales y reales del virus en Puerto Rico. Lo importante es mantener el nivel de control con las pruebas y el rastreo. La preocupación principal del Dr. Ramos es la reapertura de las playas ante la dificultad para que se cumpla con las actividades de ejercicio permitidas en estos lugares. Pero por supuesto, ¿quién va a reforzar leyes allí? Ahora mismo, el Departamento de Salud pidió a Epidemiología más tiempo para presentar los datos que tiene, amparándose en no tener el equipo electrónico necesario y otros problemas con las pruebas que se deben realizar. El doctor Carlos Mellado, por su parte, advirtió que no hay suficientes pruebas ni rastreo de casos para tener una mejor idea del comportamiento del virus. El gobierno incluso ha tenido una leve reducción en la cantidad de pruebas diagnósticas que se están realizando. Esta actitud del gobierno en el manejo de la pandemia ha sido condenada como irresponsable por muchos sectores de nuestra sociedad. Un grupo de científicos solicitó a la gobernadora Wanda Vázquez Garcet que priorice la compra de pruebas moleculares en el plan que someta a los CDC para el desembolso de los 68.7 millones asignados a Puerto Rico con el propósito de mejorar la capacidad para hacer las pruebas que tiene el gobierno. Debemos seguir de cerca el desenvolvimiento de esta situación y de la gestión del gobierno en este particular durante los próximos días. Ahora, en este momento, pasaremos las cámaras a nuestro corresponsal en España, Jaime Cristóbal, que como siempre va a darnos una puesta al día de la situación de la pandemia y de otras circunstancias muy importantes que ocurren en la madre patria. Jaime, las cámaras, los micrófonos son tuyos. Adelante, que queremos saber qué está ocurriendo con nuestros hermanos y paisanos en la madre patria. Hola José, ¿qué tal? Un saludo desde el resto de España, desde aquí, desde la península ibérica. Pues bien, la noticia del día o de la semana, como sigue siendo ya nota habitual, aunque poco a poco se van abriendo otras noticias, un poco de hueco en la actualidad informativa, pues vuelve a hacer COVID, ¿no? Un COVID que hace que todavía España se sitúe en un estado de alarma y determinadas regiones pues estén pues la fase 1, fase 2, incluso ahora empieza a abrirse a la fase 3, dependiendo un poquito de la situación del virus en las distintas zonas geográficas del territorio nacional, ¿no? Un COVID que para el gobierno ha vuelto a haber un cambio de método de recuento del virus, de fallecidos. Bueno, la verdad es que ya es un poco vuelta sobre lo mismo y bueno, la noticia podría ser que la situación pues prácticamente se podría decir que está controlada, que ha habido anuncios de que hay diversos laboratorios que ya están produciendo vacunas. Creo que ha sido uno de Oxford en Inglaterra el que ya ha anunciado que posiblemente para septiembre de este mismo año ya posiblemente esté a la venta o en fase de última fase de desarrollo el fármaco para tratar el COVID y poco a poco pues parece que vamos volviendo a la normalidad, eso sí, con el uso obligatorio de mascarillas por parte de la población en todos los lugares públicos y de tránsito fuera de nuestros hogares, ¿no?
Por otra parte, bueno, la polémica de la semana ha sido un poco la imputación de diferentes miembros del gobierno, entre ellos Fernando Simón, el alto comisionado, el mayor responsable para la salud pública, aunque la jueza parece que en este último punto pues, parece que ha desestimado la imputación, ¿no? Vía judicial a Fernando Simón, aunque sí al delegado del gobierno frente a los hechos de la autorización de las manifestaciones del 8M, cuando ya hay determinados informes policiales y periciales que ya manifiestan abiertamente, ¿no? Y sin ningún tipo de tapujos, que hubo conocimiento por parte de la administración o por parte del gobierno de Pedro Sánchez de la virulencia y de la peligrosidad de contagio de este virus, ¿no? Un informe que además ha traído una vertiente de mucha contestación social y de mucha polémica en la sociedad española, puesto que ha ocasionado la dimisión del coronel Diego Pérez Cobo, el cese voluntario de su número 2 y la dimisión también del número 3 de la Benemérita, ¿no? Por parte del ministro de Interior, Grande Marlaska, ¿no? Esto, como decimos, ha tenido una gran contestación social y política, un gran revuelo, puesto es una crisis abierta en el ámbito armado y policial español, prácticamente sin precedentes, que 3 de los mayores, de los más altos miembros de su cúpula, pues bien han sido cesados o han dimitido voluntariamente por graves discrepancias frente a las decisiones del gobierno de Pedro Sánchez, ¿no? Esto también ha sido incluso criticado, ¿no? Esa actuación del gobierno de injerencia, posible injerencia en el cuerpo armado hacia la independencia judicial, ¿no? Que también ve o ha denotado en diferentes colectivos de esta asociación, de este ámbito judicial, como decimos, posibles indicios de delito, ¿no? Por parte del ministro, ¿no? Bien, pues como decíamos, la imputación va hacia el delegado del gobierno por la autorización de las manifestaciones del 8M, y parece que esto pues va a traer cola, ¿no? Pues puesto que en países como Dinamarca han abierto ya vías de investigación para esclarecer que si la actuación del gobierno respecto a esta pandemia ha sido la adecuada, pues en España prácticamente lo que se ha optado es por el cese y de todas aquellas personas que están trabajando por y para denunciar las posibles prácticas de este gobierno, que dejan como mínimo mucho que desear, ¿no? Esto ha conllevado pues algunas manifestaciones y muestras de apoyo hacia hacia el militar, ¿no? Hacia el coronel Diego Cobo, Pérez Cobo, y bueno, parece que va a seguir trayendo cola, ¿no? Puesto que la reacción del ministro ha sido un poco vamos a callar boca, pues autorizando una subida de sueldo del cuerpo policial, del cuerpo armado, ¿no? Un cuerpo armado que todo lo que conocemos sabemos que no va a ocasionar realmente ningún tipo digamos, de saciedad, o que va a contentar, ¿no? Creemos que la crisis es tan grande que esto va a desarrollarse en muchos más capítulos, ¿no? Y bueno, en otro orden de cosas, anunciar también que el gobierno de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias pues, ha anunciado una especie de renta mínima vital o ingreso mínimo vital que, como decimos, viene a paliar todo el tema de la situación de pobreza generada por el COVID, pero que realmente está teniendo también una gran descontestación social, puesto que hay cerca de 1 millón de trabajadores que están en ERTE, que sin embargo se crea la polémica de que no van a poder cobrar esas cuantías, que no han cobrado todavía su sueldo. Entonces, por un lado se está diciendo que como hay personas a las que se le va a dar rentas incluso mayores a pensiones o a subsidios que tienen trabajadores por no hacer nada, ¿no? Y esto está realmente teniendo, como decimos, una alta contestación social, ¿no? Y bien, bueno, pues para ir finalizando este vídeo o esta retransmisión de hoy desde el otro lado del charco, pues bueno, anunciar un poco que la nota feliz del día o la nota positiva del día ha sido el consejero de la Junta de Andalucía, el vicepresidente y también vicepresidente de la administración, Juan Marín, que da que el turismo parece ser que no se va a ver tan resentido como se esperaba por tema del coronavirus, y
y apunta que durante el mes de julio y agosto la ocupación va a rondar entre un 60 y un 75, incluso 80%, lo que podría salvar dignamente el sector estival y a un sector como el turístico tan importante y el de ocio tan importante como es para nuestro país, ¿no? Y bueno, con todo esto no queremos extendernos hoy mucho más, esperamos noticias, esperamos que la semana que viene tanto en temas, parece ser novedades en temas económicos, en temas fiscales e incluso en temas políticos, no se descartan movimientos de profundidad tanto en los partidos políticos del gobierno, tanto en el partido del gobierno como en los partidos de la oposición y nada, aprovechamos la ocasión para devolverlo la conexión a los estudios centrales de Adelante Reunificacionista Televisión y como siempre hacemos, un saludo y hasta la semana que viene. Un abrazo muy fuerte de quienes habla Jaime Cristóbal para Adelante Reunificacionista. Muy bien, Jaime, muchas gracias por esta información. Siempre apreciamos todo lo que tienes que compartir con nosotros para enterarnos mejor de lo que está ocurriendo con nuestros paisanos en España. Muy bien, amigos, y en nuestro segundo tema para este domingo en el informático Adelante TV Noticias, tenemos por supuesto que hablar del plebiscito estadidad, sí o no. Este es un tema difícil, un tema candente, un tema en donde hay muchas opiniones, hay mucha confusión y hay mucho aprovechamiento y diríamos incluso abuso por parte de unos cuantos interesados. La comisionada residente Jennifer González confía en el gobierno del presidente Donald Trump. Está esperanzada en que la justicia federal certificará la papeleta del plebiscito de noviembre. Aunque la legislación fue enmendada para tachar el lenguaje que declaraba el no como un reclamo de soberanía política, la comisionada González dijo que ella percibirá el no en el referéndum como un voto a favor de la independencia. El senador republicano Marco Rubio, senador del Congreso Federal, insiste en que no hay condiciones para adelantar una propuesta de estadidad en el Senado Federal en este momento. El plebiscito no es vinculante y no tendrá impacto alguno sobre el Congreso. Varios miembros del Partido Republicano se han manifestado en contra de la estadidad para Puerto Rico y también para Washington, D.C. A ellos se une el presidente Donald Trump. Dicen los senadores que Puerto Rico debe limpiar su casa económica primero antes que pedir la estadidad. La decisión final sobre el estatus de Puerto Rico la tiene el Congreso Federal, que es quien tiene ese poder sobre nosotros. Hemos tenido plebiscitos desde 1967 y ninguno de ellos ha tenido consecuencia porque no son vinculantes. La alegada victoria de la estadidad en el plebiscito del 2017 fue rechazada por el Congreso Federal porque la participación del electorado puertorriqueño no superó el 23%. No es un instrumento democrático confiable. Entonces tenemos al candidato primarista para la gobernación en el Partido Nuevo Progresista, Pedro Pierluisi, quien a su vez hace tiempo fue comisionado residente en Washington por esa colectividad. Pierluisi, en su artículo llamado La importancia del sí a la estadidad, aduce que el plebiscito de noviembre está dirigido a resolver el problema de nuestro estatus político de una vez y por todas. Igualdad plena. No nos la puedan dar. No somos americanos, no somos iguales, pues no puede haber esa igualdad. Aduce Pierluisi que esto fue lo que hicieron otros estados y fueron admitidos, y eso es lo que debemos hacer nosotros, comparando a Puerto Rico otra vez con estos estados que eran territorios incorporados. Nosotros, Puerto Rico, no somos un territorio incorporado, sino un territorio no incorporado, es decir, una colonia.
Esto es basura y es mentira. Es lo que llamamos categóricamente pedagogía falsa, demagogia. Él no es lo contrario a todos los beneficios. Perdón, el no, quise decir, votar por el no, es lo contrario a todos los beneficios que recibiríamos como Estado. Y es por ello que el sí debe ganar la consulta. De lo único que hablan estos individuos, estos mantenidos, es de los beneficios económicos, del dinero que recibiríamos, no de ninguna otra cosa. Me pregunto, ¿qué hará o dirá el señor Pierluisi y los miembros de su partido si gana el no o cuando el Congreso vuelva a ignorar la consulta como siempre lo ha hecho? Los miembros del Congreso tendrán la obligación, dice Pierluisi, de responderle a sus ciudadanos de Puerto Rico que piden la igualdad. Bien, pero eso no significa que el Congreso responderá afirmativamente. Recuerden que es una petición, no una orden al Congreso, y las peticiones solamente tienen dos respuestas, sí o no. Este artículo del señor Pierluisi utiliza al plebiscito como una campaña primarista a su favor, pues nos dice todo lo que Pierluisi hará como gobernador para exigir la estadidad para Puerto Rico. La misma mentira de siempre. Gobernador PNP tras gobernador PNP ha dicho que hará y que dejará de hacer para conseguir la estadidad. Han pasado 4 años, en algunos casos 8 años, y no han hecho nada. ¿Por qué? Porque no está en las manos del gobernador, no está en las manos de un plebiscito puertorriqueño decidir si vamos a tener la estadidad o no. Está en las manos del Congreso. Lo dice bien claro la Constitución y la sección territorial de esta. El gobernador de un territorio colonial no incorporado no puede exigirle nada al Congreso. Añade Pierluisi todas las maravillas que logrará con la estadidad para resolver los problemas que tenemos en Puerto Rico. Promesas vacías sin valor de campaña. Termina diciendo el señor Pierluisi, por lo tanto, vota sí a la estadidad. Aunque conocemos que este plebiscito no es vinculante y que el Congreso lo ignorará, igual que hizo con los anteriores, lo que sí podemos y debemos hacer los puertorriqueños es enviar un claro mensaje a los miembros del partido en el poder en este momento. Este partido busca mantenerse en el poder y perpetuarse en él a como dé lugar, y todas las maniobras que utiliza en este momento, desde la intentona de la aprobación del Código Civil, las reformas electorales y el imponer un plebiscito en las próximas elecciones, persiguen precisamente garantías de que la gente salga a votar por ellos. Bien sabemos cuánto ha caído en desfavor el Partido Nuevo Progresista. Hay muchos estadistas en Puerto Rico, personas que creen en la estadidad, que no creen en el Partido Nuevo Progresista. Recordemos que este es el gobierno de los escándalos con los tumbes millonarios de dinero como Whitefish, como la compra de pruebas fatulas a empresas de dudosa reputación y que nada saben de equipos médicos. Recordemos que este es el gobierno de los vagones de comida abandonados, de las inmensas cantidades de agua embotellada que se perdió abandonada al sol en aeropuertos y otras partes de Puerto Rico, y que este también es el gobierno del escándalo de los almacenes con suministros mal administrados en Ponce. Este es el gobierno que cerró cientos de escuelas, afectando la educación de nuestros niños. Este es el gobierno que le permitió al presidente Donald Trump venir a faltarnos el respeto en nuestra cara y en nuestra propia casa. Este es el gobierno que quiere eliminar de un plumazo
las libertades civiles que nos tomó años de lograr con su nuevo Código Civil. Este es el gobierno corrupto, en el que no confían ni los políticos americanos en Washington. No debemos confiar en ellos, nosotros tampoco. Puertorriqueños, tenemos la oportunidad en nuestras manos de acabar con tanta corrupción, tanta falta de respeto y tanta actitud prepotente e inhumana de este gobierno para contra el pueblo. Pongamos un alto a todo esto en las elecciones de noviembre. Saquemos a la corrupción y el abuso del gobierno de una buena vez y por todas. Vayamos a votar y votémoslos a ellos. Este ha sido José Lara en el Informático de este fin de semana, 31 de mayo, portavoz de Adelante Reunificacionistas con Adelante TV Noticias. Gracias por su sintonía y volveremos a vernos la próxima semana. Mucho que pensar, mucho que hacer, mucho que decidir y mucho que actuar el 3 de noviembre. Hasta entonces.